Amigas y amigos de Día Uno, buenas tardes, un placer saludarlos. Como siempre, cada que ofrecemos una entrevista y que podemos contactar, la posibilidad de platicar con un experto es para nosotros un motivo de satisfacción. Con nosotros, el doctor Julio César Fernández Hernández, abogado, experto en materia electoral. Gracias, doctor, por esta oportunidad de conversar y poder analizar un tema en boga, en la reciente determinación de la Suprema Corte en materia electoral para el caso de Chiapas. Gracias, como siempre, la oportunidad de la plática. Muchas gracias, amigo. Buenos días a toda la concurrencia, a todos quienes ven este programa, ¿verdad? De tu prestigiado medio de comunicación. Estoy a tus órdenes para desahogar cualquier duda. De acuerdo. Fíjese, doctor, que venía pues estos recursos de inconstitucionalidad de PRI, PAN y creo que Movimiento Ciudadano. Al final del día, habían siete observaciones muy precisas a esta reforma. Una reforma de ley que abroga el Código de Elecciones, genera un par de instrumentos más y que dice la Corte, a ver, no, es inconstitucional y como decimos nosotros, palo a la reforma. Pero en realidad es una reviviscencia, ¿no? Que nos explicara todo eso, qué implica la decisión de la Corte, cómo impacta el escenario electoral, porque luego surgieron dudas, oye, ¿se modifica el calendario? No. Sí genera nuevas, modifica las prerrogativas para los partidos, modifica la vigilancia en las comisiones. ¿Qué pasa con el tribunal? Todo eso, doctor, que nos fuera usted dando luces, por favor. Claro que sí, si me permites. Sí, adelante, adelante. Yo me quedo con mi cubrebocas. Sí. Bueno, aquí yo creo que a todos nos tomó por sorpresa el tema de que se cayera la reforma electoral que se llevó a cabo en este año, y precisamente porque todas las voces apuntaban a que si se resolvía, de alguna manera iban a ser algunos artículos nada más relacionados con lo que habían pedido los partidos políticos y que habían señalado como inconstitucional. Sin embargo, la Corte de tajo determinó dejar sin efecto algunas leyes relacionadas con la materia electoral, como son la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, que también la había digamos, expuesto a través del Congreso del Estado. Y fue realmente una sorpresa el tema de que por haberse omitido la consulta a los pueblos indígenas, que es una exigencia del convenio 169 de la OIT, que se consulte a los pueblos cuando tengan algún impacto en su vida, en su comunidad. Esto fue el argumento toral para eliminar de tajo estas dos leyes, es decir, dejar sin efecto, ¿no? El término abrogación aquí no cabría, porque en todo caso tendría que ser el Congreso del Estado el que lo hubiera quitado esa ley y hubiera puesto otra. El término también relacionado con suprimir alguna parte, pues tampoco cabe acá, que es el de derogación. Así que la Corte deja sin efectos estas reformas que se llevaron a cabo en el mes de julio. Es correcto. Y algunas en el mes de septiembre. Pero recordemos, mi estimado amigo, para no confundirnos, que en el mes de mayo hubo una reforma, no sé si recuerdas, una a la Constitución del Estado y una al Código de Elecciones. En la primera se establecían que de las 4 circunscripciones plurinominales que habían en el Estado, es decir, de los diputados de representación proporcional, ahora nada más iba a haber una sola circunscripción, lo cual equivale a una sola lista que presentan los partidos y en la cual, pues obviamente ya viene determinado incluso el tema de paridad de género, que ya lo habíamos visto en anterior entrevista, de que pues de alguna manera afectaba al sector femenino. De acuerdo, en la redistribución de las plurinominales, cuando había posibilidades de 4,
esta ley propuesta por Morena en julio les quitaba 2 de principio, ¿no? De entrada. En la proporcionalidad, en la redistribución. Vuelve el código de elecciones y vuelven esas otras 4. No, queda igual. Te voy a explicar por qué. Porque esa reforma en el código electoral, la reforma al código electoral de mayo, no recuerdo exactamente la fecha, creo que fue el 20, en el código nada más se estableció el cambio de la fecha de elección, es decir, para el mes de enero del año de la elección. Yeah. Y en este caso recuerda que antes iniciaba en el mes de octubre. Sí. Ahora, con la reforma al código de elecciones del mes de mayo, únicamente se cambió la fecha para el inicio del proceso electoral, que va a ser en enero de 2021. Ya. Y en la Constitución se estableció el cambio de las 4 circunscripciones por una sola. Es decir, en lugar de presentar 4 listas los partidos políticos para diputados de representación proporcional o los llamados plurinominales, Sí. ahora solamente va a haber una lista. Lo cual de cierta manera pues también establece una equidad en cuanto al género masculino y femenino, pero ese es tema de otra situación. ¿Qué ocurre con esto? Eso no se mueve, es decir, las listas no se mueven, quedan igual, queda una sola lista y la fecha de la elección igual queda prevista tal como está en el calendario electoral. Por eso el calendario electoral no se mueve y solamente va a sufrir algunos ajustes relacionados con temas en los que sí va a haber algún movimiento. Ejemplo, la situación de la reelección. En la anterior entrevista habíamos platicado que era al 24 de septiembre. En este caso, con la reviviscencia que le llaman, Es revivir. El revivir, para aquellos que nos están viendo, para que se entienda mejor, el revivir el código que ya había muerto, ¿verdad? Me estoy acordando de Lázaro, ¿verdad? Sí, camina y anda. En este sentido, el código recobra nuevamente vigencia y nos permite referir el tema de que, como ya había operado la reforma de mayo, el inicio del proceso electoral será en esas fechas, pero como el anterior código no regula la separación de los presidentes municipales que vayan en reelección con esa temporalidad con que lo regulaba la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, que fue eliminada, pues obviamente tienen nuevamente la posibilidad para separarse del cargo, ¿verdad? A 90 días antes de la jornada electoral. O sea, 90 días antes del 6 de junio próximo. Estamos hablando que sería marzo. Los alcaldes que no se fueron en septiembre con aquella ley que ya cayó, pueden irse hasta marzo. Es correcto, todos los alcaldes sin excepción pueden pedir licencia a partir del día 6 de marzo y tener posibilidad de competir, de tal forma que pueden permanecer en el cargo. Si tú me preguntas el tema del tema de reelección, si es o no es constitucional la separación, pues hay mucha polémica al respecto, porque la nueva ley había hecho una diferencia entre diputados y presidentes municipales. Es correcto. Ahora los diputados y presidentes municipales tendrán que separarse del cargo 90 días antes de la jornada electoral, es decir, del día 6 de junio del año 2021. Así que están todas las posibilidades abiertas también. Y eso de separación también es un tema discutible que en los tribunales puede ser materia de controversia y puede ser que incluso se logre que no se separen. Los que se separaron ahorita pueden regresar a asumir el cargo. Por ejemplo, hubieron 3-4 casos de alcaldes que se fueron porque dijeron, no, yo sí voy a cumplir la ley, me voy 120 días antes del 10 de enero. ¿Ahorita pueden regresar, alcalde? Pueden regresar y renunciar el día 6 de marzo. Otro cachito de respiro. ¿Qué pasa con aquellos? Bueno, doctor, el calendario electoral no se mueve.
ese sigue transitando, sigue conforme lo trae la autoridad electoral. La reviviscencia del código no modifica el calendario electoral. No modifica el calendario electoral, excepto en algunas partes, como las que te decía yo, por ejemplo, en la separación del cargo de los presidentes municipales y en algunas otras cuestiones, ¿verdad? Ahí medias rebuscadas que de alguna manera no impactan en lo sustancial al proceso electoral en sí. De acuerdo. Los diputados tampoco estarían en condiciones de separarse del cargo. Bueno, en la nueva ley tampoco les obligaban a sepárate de tu diputación para que vuelvas a competir. ¿Qué pasa ahora con esta? 90 días antes se tienen que Igual. separar. A nivel federal, ya el INE emitió, acá hace 2 días, acaba de emitir unos lineamientos en los que dice que si quieren se pueden separar, si no, los diputados federales. Pero aquí en nuestra legislación estatal sí es una obligatoriedad. Y déjame comentarte que hay 2 leyes también que no se tocaron. Es la que va con respecto al tribunal, por ejemplo. Ahora que Morena propone en julio, la última reforma, el código lo hace a un lado y genera instrumentos nuevos de ley. Y uno de los cuales tiene que ver con el tribunal. De eso, cuéntenos, doctor, porque ¿qué pasa? ¿Lo toca, no lo toca? ¿Lo deroga? Al revivir el código, ¿qué pasa? ¿No va a chocar en algún momento? Ok, aquí hay un tema que hay que analizar muy bien. La Corte, creo yo, con mucho respeto lo digo, ¿verdad? No analizó en su totalidad las consecuencias que podría provocar el hecho de eliminar esos ordenamientos que fueron, ya lo mencionamos, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley de Participación Ciudadana. En el código anterior existía un capítulo que se llama Ley de los medios de impugnación. De ahí se arrancó esa parte y se hizo una ley de medios de impugnación, digamos, autónoma. Y se sacó del código y se expidió una ley. Ya. Esa ley no la tocaron en la reforma ni se pronuncian al respecto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que están vivas las dos. Pues de alguna manera el tribunal va a tener aquí que dilucidar, y creo que esto se tiene que ver a raíz de los nuevos juicios que se vayan presentando, porque en algunos casos se contemplaban los juicios con otro nombre, para empezar. Ok, sí. Y aquí en la nueva ley pues tenemos que esta no se tocó, pero se arrancó del código. Entonces, ¿qué sucede con esto? Regreso al revivir el código antes, quedan... ¿Y esta por qué no se movió? Es como la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal, lo que era la ley orgánica anteriormente. Esta tampoco se toca, pero tiene efectos, tiene vinculación con esa ley que se eliminó. Y tiene efectos con el código, porque ahí se ponen mayores requisitos relacionados con, por ejemplo, con parentesco, con síndicos o presidentes municipales, en el sentido de que si quieres ser presidente no debes tener parentesco directo. Lo volvieron a poner en esa ley de desarrollo constitucional indebidamente, porque ya hay criterios establecidos que no puede ser condicionante el que yo sea pariente del que es presidente municipal para poder acceder al cargo. ¿Por qué? Porque pues yo no tengo la culpa de haber nacido hermano de aquel, ¿verdad? Sí, por ejemplo. Ciertamente esto tiene algunos aspectos relacionados cuando con hay el poder y todo eso, ¿verdad? Sí. Pero ese es otro tema. Estamos hablando de derechos humanos estrictamente. Entonces, aquí el tribunal, yo creo, en mi opinión, que va a seguir caminando con la ley de medios de impugnación, que no lo tocó la Corte, que no la tocó, y que de alguna manera sobre el camino tiene que ir viendo alguna situación, porque en la misma ley sí toca temas indígenas. Por ejemplo, hay un sistema de resolución de conflictos en el tema indígena, es decir, que en esta parte también debió haber sido consultado. Es decir,
Si su sistema normativo de normas consuetudinarias yo lo regulo para que pueda ser conciliado en un derecho occidental o en mi derecho, en la ley esta que quedó viva, ciertamente tengo que preguntarle a la comunidad indígena, ¿estás de acuerdo en que yo te sujete a esto? Y eso no se ve en la resolución que hace la Corte, y por tanto yo creo que si alguien llega a impugnar eso, indudablemente que lo va a tirar. Que le va a ver. Le va a pegar. Le va a pegar. Y le va a pegar también a la Ley de Desarrollo Constitucional, lo que era la ley orgánica, que regula la vida de los municipios, también porque toma aspectos relacionados con la parte indígena. Entonces, es muy interesante esto, es novedoso, todavía se está desgranando. Las mismas instituciones electorales, entiendo yo, están a veces confundidas, están viendo por dónde tomo. Yo entiendo que es una situación natural, normal, pero hay una situación importante también ahí que tiene que ver con las sanciones que impone el Instituto de Elecciones, lo cual, si da tiempo, Sí, adelante. A mí sí me gustaría preguntarle, hay varios aspectos. La nueva ley metía a los partidos políticos a comisiones como por ejemplo la de vigilancia. Había también en esta nueva ley, que ya cayó, que revive el código, en el manejo de las prerrogativas. ¿Cómo quedan esos dos aspectos, doctor? Y mire, todo, okay, porque necesitamos ir dándole forma y cuerpo, como dicen los abogados. A grosso modo, en pocas palabras. Sí. En el antiguo código no se establece que los partidos tengan que tomar parte en comisiones, sobre todo la que es de quejas y denuncias, que es muy importante. Si yo denuncio a un candidato, a un precandidato o a un aspirante a una precandidatura o candidatura ante el instituto, y ahí está formando parte el partido que tiene interés en promoverlo, obviamente esa comisión se convierte en juez y parte. De acuerdo. O simplemente el manejo de la información, que llegó una queja, que están en etapa de investigación, de medidas precautorias, etcétera, o cautelares. En ese momento le van a avisar a la persona denunciada, sí, y pues obviamente él baja su propaganda antes de que lo investiguen, y en ese momento la ley queda truncada. Entonces, esta parte regresamos a como estaba la comisión de quejas y denuncias antes, que es prácticamente una unidad técnica, ¿verdad? Es un órgano técnico de la autoridad profesional, nada más. Y se le quita de nueva cuenta la politización que había tomado en esto, lo cual yo lo celebro, y yo creo que muchas personas que estamos comprometidas con la democracia celebramos esta parte, ¿no? Esta parte. También hay que reconocer que en la ley que se eliminó había cuestiones novedosas, había algunas situaciones que podían favorecer el tema democrático, pero igual te puedo mencionar que se eliminan, por ejemplo, las multas a los presidentes municipales, que de alguna manera estaban contempladas ya en la nueva ley, ¿verdad? Que se establecían hasta 100,000 pesos y un poquito más de multas, que incluso no sé si ya el instituto haya resuelto alguna de estas, pero es importante señalar que ahorita tiene que seguir con esa ley que se cayó. ¿Por qué? Porque el Congreso del Estado no ha notificado aún al instituto, ni la Corte no ha notificado al Congreso del Estado. Es decir, tenemos ahí como dicen la señal de televisión, un diferido, un delay. ¿Cuánto tiempo tiene la Corte para notificar al Congreso y el Congreso notificarle al IEPC? Se supone que debe ser a la brevedad, de manera inmediata. No se fija un término aquí en la sentencia que se emitió. Yo creo se entiende que es de resolución inmediata porque ya estamos al cuarto. Desde luego, pero mientras no se notifique, los órganos electorales tienen que seguir actuando conforme a esa ley. ¿Sí? Ahorita sigue vigente la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, ahorita que son más de las 12 del día,
¿verdad? Sigue Sí. vigente. Y que va contra reloj. Y hasta que no llegue la notificación, los órganos electorales, te estoy hablando de Instituto de Elecciones, Tribunal, tienen que seguir con el marco jurídico que estaba vigente. Y bueno, hay otro tema también relacionado con los consejos municipales y distritales. Ya viste que se difirió también el tiempo en que deberían no de instalarse los consejos, pero sí quedar conformados. De quedar conformados en relación a los exámenes que iban a hacer precisamente hoy, iba a ser uno de ellos, ¿verdad? Y se corre al 10 de enero, me parece, lo cual le da posibilidad al órgano electoral de que pueda, digamos, elegir las mejores personas y dar una mayor participación. En materia de prerrogativas, doctor, ¿cómo el código y la nueva ley, y que se cae, que no está notificado, cómo modifica, cómo mueve el escenario? Bueno, recuerda que en la reforma que se cae, pues se había establecido también una merma al financiamiento de los partidos políticos. En este momento se regresa a lo que tenía el código y pues bueno, eso favorece a los partidos en sus finanzas, pero ya no les quitan absolutamente nada. Ya no les quitan ahorita, te vuelvo a repetir, porque sigue vigente esto. Y bueno, el instituto y el tribunal tendrán que resolver respecto así de las participaciones que ya se habían dado, porque son administraciones mensuales, pues ya se les quitó algunos, ¿no? Entonces, no sé ahí qué vayan a hacer, la verdad. Sí, ahí va a estar muy complicado. Doctor, para ir perfilando nuestro segundo encuentro, esta ley propuesta por Morena, enviada por el Ejecutivo, transitada por el Secretario de Gobierno, la mayoría de Morena en el Congreso, ¿qué representa en términos políticos, en términos partidistas? Y quiero ser muy directo, doctor. Dijimos algunos, se hizo un traje a la medida porque no era una ley de avanzada. Ahora que cae, se hace como esa especie de gran justicia de la Suprema Corte. ¿Cómo se interpreta desde la parte académica, desde la parte de la experiencia, estos hechos? Lo único que yo observo, doctor, en mi condición de reportero, es que perdemos tiempo, se aprietan los calendarios, no están notificados, o sea, genera esta ventana de incertidumbre y el proceso electoral está en marcha el 10 de enero, pues. Hay tiempo, hay ajuste, golpea la credibilidad del Congreso, le faltó técnica legislativa, cayó por el argumento más sólido o el más débil. Esa interpretación, doctor, ese comentario me interesaría. Bueno, desde el punto de vista político voy a omitir algunos comentarios, solo decirte que es muy visible que la reforma del 20 de mayo que se hizo para aventar el inicio del proceso electoral al mes de enero fue con la intención de que pudieran haber reformas, porque la Constitución prohíbe que haya reformas electorales 90 días antes del inicio del proceso electoral. De acuerdo. Entonces, yo creo que se buscó esta reforma para efecto de poder modificar la ley electoral, ¿verdad? Contando desde de enero para atrás 3 meses, que son 90 días, y que tuvieran más oportunidad. Sin embargo, te quiero hablar desde el punto de vista como académico, ¿verdad? Sí. Como docente que soy en algunas universidades, que desde mi perspectiva muy personal, las reformas en materia electoral no han sido debidamente consensadas, no ha habido académicos, no ha habido foros, no ha habido nada. A aquellas personas interesadas, por ejemplo, los grupos de mujeres organizadas, no ha habido en la academia alguna consulta, no ha habido esos foros de participación como lo llaman, creo que Congreso abierto, como Parlamento abierto, sí, ¿verdad? Para que estas reformas que son sustanciales en la vida política del Estado, porque vamos a elegir a quién va a dirigir nuestra vida política y social en lo sucesivo, y nos viene a marcar que las reformas que se hacen al vapor, en este caso, a veces no están bien sustentadas.
es muy básico tomar en cuenta que si se va a hacer una reforma en materia electoral y toca aspectos indígenas, por lo menos esos temas indígenas se debieron exponer a consulta, por lo menos es de primaria esto decirlo. El convenio 169 de la OIT está presente en todo lo que se refiere a cuestiones de las zonas indígenas. Entonces, aquí en Chiapas tenemos, creo que una tercera parte de la población es indígena, y esto nos viene a pegar directamente. Creo yo que cualquier ley tiene que ser consultada en esta parte, en lo que hace allá, y no se hubiera caído. Siento yo que solamente se hubieran analizado aquellos artículos que fueron motivos de impugnación, porque en sí, te quiero decir, toda la ley no fue impugnada. Entonces la Corte, en mi muy particular punto de vista, se sacó de la manga esto y echó para abajo todo. Sí, entonces, para sentar el precedente de que resolvieron y determinaron algo, pero no recompusieron el escenario en sí. Recuerdo mucho, doctor, tal vez usted me puede dar más luces, 2015 una reforma, 2018, momentos antes ya del proceso electoral, el tema de la paridad de género también se impone ya con el proceso electoral en tránsito. Digo, yo siempre preferiré decir, bueno, lo que se tenga que modificar, que se modifique con al menos suficiente tiempo para poderlo instrumentar y poderlo interpretar y poder caminar las elecciones. Me acuerdo mucho de ese momento del 2018, la paridad de género, sí, paridad e igualdad de género, que entra e irrumpe en el escenario electoral. ¿Se parece? Bueno, te quiero decir, es un resumen de cómo nuestros representantes populares, o sea, los diputados, no han tenido ese cuidado de exponer, incluso con el Ejecutivo, cuáles son las mejores vías o rutas para transitar hacia una reforma. Yo no dudo que haya gentes brillantes en el Congreso que sepan de técnica legislativa, que sepan de cuestiones legislativas en sí relacionadas con la modificación o la reforma de las leyes. No lo dudo, hay gente muy capaz. Tengo amigos ahí y sé que son muy competentes, pero desgraciadamente hacemos todo a la carrera, hacemos todo sin consultar, y mira las consecuencias. Desde 2015 han venido acciones de inconstitucionalidad que han venido tirando. Incluso esa reforma de mayo de 2020 tenía que ver también con una acción de inconstitucionalidad que al parecer se promovió, creo que en 2017. Entonces tenemos un desorden legislativo donde yo creo, y sin que yo haga referencia a mi persona, pero deben formarse cuerpos colegiados de estudio, de análisis, y poder ver las repercusiones que se puedan tener. Esto es un revés para los diputados, que pasan a traer al Ejecutivo, que pasan a traer a mucha gente, incluso a las propias instituciones electorales les vienen a dar dolor de cabeza. Sí. No hay necesidad de esto, hay que consultar a los cuerpos, las barras de abogados, a los colegios, hay que consultar a la gente que de alguna manera está empapada de este tema para que puedan transitar, y aunque hay acciones de inconstitucionalidad no va a pasar nada. Este es parte de nuestra historia, que hemos sido bastante aprisa en las cosas sin tomar las debidas precauciones ni hacer una planeación correcta en lo que es el tema legislativo. De acuerdo, doctor. ¿Qué más que puede usted destacarnos de la reviviscencia del código, lo que traía? ¿Qué otras cosas destacan que usted pueda mencionar? Por lo menos mencionarlas, y para seguir profundizando en un tercer encuentro, doctor, que para mí ha sido interesante conocer. Porque luego me dice, oye, ¿por qué importancia en el tema electoral? Pues nada más y nada menos porque es el poder, y el poder en función de ayuntamientos y diputados federales que representan a Chiapas, que tienen que ver con el presupuesto de egresos para Chiapas y todo este contexto de la vida política. ¿Qué más hay que destacar, doctor? Bueno, destacar, por ejemplo, el tema de requisitos que marca la Ley de Desarrollo Constitucional en relación a que los alcaldes tienen que presentar la cuenta pública de sus 2 años anteriores. Esto ya ha sido materia de resolución. Eso
cualquier recurso, cualquier medio de impugnación lo va a tirar. También el tema del parentesco con los presidentes o síndicos para poder acceder al cargo de presidente, también cualquier juicio lo va a tirar. Esto ya es parte de la historia y vuelvo a insistir, es por lo mismo que no se ha tenido una debida programación y planeación en las mismas. A mí lo que me da mucho gusto, y te lo quiero decir de forma personal, es el tema de que los partidos políticos ya no van a ser juez y parte dentro de la comisión de quejas y denuncias. Me encanta la idea que esa parte haya quedado sin efecto. Lamento mucho aquella en la que había cosas interesantes, pero que bueno, ya no es el caso de discutir porque ya está enterrada a partir de la notificación que se haga al Congreso del Estado y posteriores autoridades electorales. De acuerdo. Doctor, algo más, yo sé que hay muchísimo más, pero algo más que usted quiera agregarnos en este encuentro y que podamos ir proyectando, yo sí le pido que me dé la oportunidad de seguir platicando en una tercera, ya que esté notificado, ya que esté caminando, algo que no le haya yo preguntado, que se me quedó en el tintero, aquí en los apuntes, que usted me quiera agregar. Bueno, pues creo yo que dentro de los temas importantes ahorita son los que hemos tocado. Y yo te pediría que nos dieras unos días para poder ver cómo se va desenvolviendo esto, hacer el análisis, ¿verdad? Y poder darte ya unos comentarios más acertados de acuerdo. Respecto a esto. Yo te agradezco mucho. Gracias, doctor. Sin duda, para los alcaldes, buenas noticias. Para la autoridad electoral, pues también noticias, ¿no? Ya caminan sobre un terreno que ya conocen. El doctor Julio César Fernández Hernández, abogado electoral, experto en materia electoral y amigo de Día 1. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Buen día. Hasta pronto.